por continuar con nosotros en Señal Informativa. Una pregunta que todo el mundo se hace y sobre todo después de que ha visto pues, las más recientes encuestas que ya le colocan a la cabeza. Bueno, la pregunta es, ¿será ahora sí el momento de Andrés Manuel López Obrador? De ello nos comenta Enrique Tucent ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Hola, José Ángel, Josefina, muy buenas tardes también a todos los que nos escuchan en Canal 44, en Radio Universidad de Guadalajara. Pues sí, tú lo decías, José Ángel, es una pregunta que se hace mucha gente. Es el momento de Andrés Manuel López Obrador, o incluso diría yo, ¿tiene posibilidades Andrés Manuel López Obrador de cara a 2018? Es interesante ver el movimiento de las encuestas en los últimos 30 días, diría yo, en el último mes, porque el claro capitalizador o el claro beneficiario de la crisis política por la que atraviesa el país, desde la incertidumbre de Donald Trump hasta las decisiones tan lamentables como la del gasolinazo, pues queda clarísimo que el gran beneficiado es Andrés Manuel López Obrador. Es el que está sabiendo explotar estas malas decisiones que se han tomado en el gobierno federal, y ya todas las encuestas lo colocan de puntero. El que menos ventaja le da 4 puntos, y quien más ventaja le da ya le da prácticamente 8, que es, por ejemplo, la encuesta que publicó la semana pasada el periódico El Financiero. Entonces estamos hablando de un Andrés Manuel que ya es el innegable líder en las encuestas, al menos en términos demoscópicos, de cara a 2018, y que al mismo tiempo, lo hemos visto con los anuncios de estas últimas semanas, pues también se ha ido tragando al Partido de la Revolución Democrática. El PRD se está quedando en los huesitos prácticamente sin pesar. Parece que el Estado de México puede ser el último golpe que reciba el Partido de la Revolución Democrática, que ya ni siquiera es tercera fuerza en las encuestas. Parece que se puede ir hasta el cuarto o hasta el quinto lugar en el Estado de México, que en algún momento tuvo nichos electorales muy interesantes, desde Catepec hasta Nezahualcóyotl. Es decir, estamos hablando de un partido en plena hecatombe, en plena disolución, y cada día nos enteramos de un nuevo militante importante del PRD que deja al Partido de la Revolución Democrática y que se suma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Lo supimos en su momento de muy importantes, de pesos pesados, gente del gabinete de Mancera, Armando Ríos Peter, también un hombre muy importante en Guerrero para el Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, estamos viendo cómo el movimiento de fichas está clarísimo hacia Morena y el PRD. Cada vez parece que es más el partido de los chuchos, pero no es un partido que tenga posibilidad de competir en 2018. Y al mismo tiempo López Obrador, y eso seguramente lo han escuchado quien nos ve y quien nos escucha, Andrés Manuel ha venido moderando su discurso. Lo ha hecho a través de múltiples plataformas, en medios de comunicación, lo ha hecho también a través de emisarios en materia empresarial. Andrés Manuel ya no es o entiende que el problema que tiene Andrés Manuel a mediano y largo plazo de cara a 2018 es, pues, si sigue o no dándole miedo a una parte de la población, y también en ese conjunto a los empresarios. Pero ¿qué opciones tiene Andrés Manuel López Obrador? Y me gustaría mencionar algunos puntos positivos que creo que abonan y que conspiran a favor, si se puede decir, de su candidatura. El primero es que creo que es el candidato que tiene más claro el discurso contra la corrupción. Es decir, es el que ha logrado conectar más en este discurso de combate a la corrupción. En segundo lugar, creo que es el candidato que enarbola mejor el discurso contra la élite. Le llama la mafia en el poder Andrés Manuel, pero el discurso, digamos, de decir tenemos que hacer algo en contra de esa élite política y económica que ha tomado malas decisiones en este país en los últimos años. En tercero, creo que es visto, y eso también ya queda claro en la encuesta del Universal y también en la encuesta de SDP, es visto como el candidato más nacionalista, o el que puede defender más el interés nacional, sobre todo si se le compara con Miguel Ángel Osorio Chong y si se le compara con Margarita Zavala. Cuarto, también tiene un discurso muy claro en materia de combate a los privilegios de la clase política. Hay mucho hartazgo y mucho desencanto en torno a las formas que tiene nuestra clase política para decidir, desde salarios hasta abonos, pasando por todo lo que sabemos del sector público, y por lo tanto creo que Andrés Manuel tiene una gran capacidad de conectar con ese enojo y ese hartazgo por los privilegios de la clase política. Y quinto, creo que la indignación puede matizar al miedo. Es decir,
el hecho de que hay una buena parte de la ciudadanía indignada puede favorecerle para que esas personas que tenían miedo empiecen a pensar, como diría nuestro amigo Augusto Chacón, que pues pago por ver, en una de esas no nos matan mal con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Puntos negativos. Yo creo que al PG le sigue faltando que las cuentas le cuadren, es decir, tener cierta credibilidad. Andrés Manuel promete muchas cosas, pero cuando empiezas a contar todo lo que promete, dices, pues ¿dónde va a pagar esto? Entonces creo que le falta mucha credibilidad. Segundo lugar, siguen teniendo una concentración geográfica muy clara, Ciudad de México y de la Ciudad de México hacia el sur, particularmente Tabasco, Chiapas, Morelos, Quintana Roo, todos esos estados, Guerrero, Oaxaca, tienen digamos, una adopción muy clara del López Obradorismo, pero de la Ciudad de México para arriba, las ciudades importantes, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey, Tijuana, León, en esas ciudades prácticamente Andrés Manuel no existe. Tercer lugar, aunque empieza a robarle muchos digamos, elementos importantes a otros partidos de izquierda, yo veo muy complicado que Andrés Manuel pueda ser presidente si no logra unir a la izquierda, si no logra unir particularmente a lo que queda del PRD, detrás de su candidatura, pero también al Movimiento Ciudadano y lo poquito que vale en este momento el Partido del Trabajo. Pero si ya con candidaturas de unidad en 2006 y en 2012 Andrés Manuel no pudo ser presidente del país, creo que tiene que pensar con mucha claridad cómo unir a la izquierda y tratar de ir en un frente común. Cuarto, aunque se empieza a desvanecer y cada vez es menor, hay que decir que el miedo sigue vivo, entre una parte de la clase media, no solamente es un miedo de la élite, de los empresarios, sino también es un miedo de la clase media que, si bien empobrecida y con muchas dificultades, ha tenido algunos frutos del desarrollo, como por ejemplo obtener créditos, poder tener una casa propia, por ahí tener televisión, auto, y ante discursos como el de Andrés Manuel, muchas personas empiezan a tener miedo de que malas decisiones económicas puedan llevarse o sumar ese bienestar incipiente que ha existido en México en los últimos años. Y quinto, hay que decirlo que López Obrador es un asunto que tiene que fortalecer. Si revisamos los 50 puntos que presentó, sus lineamientos del proyecto alternativo de nación, los 50 puntos que presentó el año pasado, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en materia de combate a la inseguridad, Andrés Manuel López Obrador tiene un proyecto muy débil, un proyecto, diría que no es proyecto ni siquiera, es decir, es una aproximación al tema de la inseguridad, pero prácticamente sin ningún tipo de solución. Creo que estos son los puntos positivos y los puntos negativos de Andrés Manuel López Obrador. Creo que hasta el momento va por un camino bastante fácil, sencillo, las coyunturas le están cuadrando. Veremos si cuando llegan los momentos difíciles que siempre hay en este periodo, en estos próximos, pues qué podemos decir, 14 meses de aquí a la elección, 15 meses de aquí a la elección, veremos si Andrés Manuel López Obrador no comete los errores de siempre y si logra, sobre todo, que las clases medias comiencen a confiar más en que puede representar un proyecto de cambio en este país. Por lo pronto, estimado Enrique Tucent, bueno, sin duda, Andrés Manuel López Obrador lo que tiene que hacer es saber administrar, vaya, lo que ha logrado hasta este momento, es decir, ir dosificando también, porque así como ha crecido como la espuma, pues puede caer de un momento a otro si se equivoca o inclusive si llega a su tope máximo muy temprano. Todavía estamos a bastantes meses del proceso electoral, 14 meses aproximadamente, así que tendría que dosificar, ¿no? Y por otra parte, fíjate, a través de Twitter, escribe Chagoyán AFA y dice, a propósito de lo que te has planteado de si Sí. es el momento de Andrés Manuel López Obrador, dice, si no sale con su frase de cállate chachalaca, sí. Sí, es que yo creo que son los grasos errores que cometió en el pasado. Yo diría que más, José Ángel, en la campaña de 2006 que en la de 2012. En 2006, Andrés Manuel llegó a tener prácticamente 10 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón con 3 meses por delante, y en frases como estas terminó dilapidando su capital político. Creo que el equipo que rodea a Andrés Manuel López Obrador, su grupo de asesores, entendió o ha entendido las lecciones de las últimas 2 elecciones. Veo complicado que cometa los mismos errores que en el pasado, pero sí, yo creo que depende mucho más de él, de su comportamiento, de su discurso, de su programa, del gabinete que presenta, depende mucho más de él que de factores externos a su candidatura. Porque inclusive quienes antes le tenían un tanto de tirria o Sí, temor, ya han también bajado el tono de sus un poquito expresiones, más, ¿no? ¿no?
porque también él ha moderado su discurso. Lo escribía hoy Enrique Quintana en El Financiero, hablando precisamente de toda esta estrategia que hay en torno a Andrés Manuel y a un grupo de empresarios que apoyan a Andrés Manuel para tratar de alguna forma presentar una cara más amable frente al empresariado, que siempre ha sido muy reacio a Andrés Manuel y a sus recetas económicas. Entonces sí creo que hay toda una operación para tratar de que esos negativos no existan. Veremos si también en esa operación moderación de Andrés Manuel no termina provocando que algunos de sus electores también digan, oye, pues no es nada a cambio Andrés Manuel, porque si bien tenía un discurso de ruptura con lo establecido, pues ahorita vemos cómo hace acuerdos con personas como Esteban Moctezuma, por ejemplo, que representa el priismo y representa todo aquello que supuestamente está detrás de la pugna política de Andrés Manuel López Obrador. Es un equilibrio muy complejo, pero veremos. Yo creo que la estrategia de Andrés Manuel quedará clara en los próximos 6 o 7 u 8 meses, y para ganar, y eso sí es clave, José Ángel, tienen que tener una agenda más moderna en las ciudades. El hecho de que no exista más que en la Ciudad de México nos dice mucho de algunas carencias que tiene en el discurso Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues sin duda es el personaje que en estos momentos llama más la atención, y junto con él su partido Morena, que igualmente ha crecido en las preferencias. Tal cual. Enrique, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a todos, muy buenas tardes. Un abrazo, Enrique Tucent, y bueno, su comentario de esta tarde aquí en Señal Informativa. Interesante.